Hoy, historia del motociclismo español. Sí, señor. Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Doster Racing, en el Racing Legends. Bueno, nos encontramos ¿no? de todo, y nos encontramos de todo, ¿eh? Nos hemos encontrado una joya que vamos a grabar. ¿Qué decir de esto que nos hemos encontrado? Que vamos a hacer todo lo posible por enseñar lo más... Vamos sus a intentar, secretitos y sus cosas. eso es. Vamos ¿vale? a intentar explicar todo lo que podamos de esta moto. Nos encontramos con una JJ Cobas. Una JJ Cobas. Una TR2. espectacular. Sí. Había cuatro modelos, TR1, TR2, TR3, TR4, ¿vale? Con 2,5. Bicilíndrica. Bicilíndrica. Motor en tándem, motor uno delante de otro, ¿vale? Ni en V ni en... Y bueno, yo creo que tenemos que enseñarla. Vamos a verla porque vais a alucinar el estado en el que se encuentra esta moto. Sí. Vamos a verla. Sí, venga, va. Es una pasada, ¿eh? O sea, ya solo los colores... sí. Bueno, y esta moto en su época corrió dos carreras del Mundial. Dos carreras mundial. La primera fue en Brasil, ¿vale? Y la segunda, no sabemos exactamente dónde corrió la segunda, pero además, los pilotos que llevaban esta moto, con quien debutó esta moto. Con Joan Garriga, ¿no? Con Joan Garriga, sí señor. Incluso tenemos aquí el casco original. El original, restaurado, pero su casco original de Joan Garriga. Se ve abajo, ¿verdad? Se ve abajo el desgaste un poquito que tiene. Sí, se ve un pelín el desgaste. Es original. Sí señor, ¿sabes? Bueno, todo esto es propiedad de Joan Bassas, que nos ha dejado grabarlo, que nos ha explicado un poco toda la historia de la moto, ¿vale? Podemos ver, mira, el escape aquí. Sale aquí en la parte del colín. Es tremenda esta moto. Entonces, aquí abajo a la izquierda. va todo es artesanal. Esta moto la hicieron, pues, el mítico JJ Cobas, ¿vale? Maravilla. Sí. Mira, por aquí nos encontramos estas Todo llantas. lo que son... ¿De qué marca eran, Jordi, que los estaba mirando antes? Marvin, son llantas Marvin. Nos encontramos por aquí, con Sí, el plato. todo hecho artesanal. Fijaros aquí en la soldadura del basculante. Hay que decir que Sí. es del circuito de Japerapagua, ¿no? Si Sí, lo estoy diciendo bien, ¿lo estoy diciendo bien o no? yo creo que sí, Japerapagua, Brasil, ¿vale? No sé yo, tú. No sé yo tampoco, Brasileño no es mucho. No. Y Corrió las dos carreras, como hemos dicho antes, en el año sí, corrieron dos carreras. Y 1985. esta moto la usó Garriga y la usó Alan Cardler, ¿vale? Mira, nos han comentado aquí el detalle este, que es Sí, donde metían ya cabeza en la del casco, época, ¿no? o sea, en la época, claro, o sea, en la época ya se estaba buscando lo que era la aerodinámica. Mira que lo más que hemos visto Aprilia 2,5 con el huequecito del depósito y demás, y ya todas las motos de carrera venían. Este es grande, Pues ¿eh? esto ya en la época, o sea, los magos de JJ Cobas ya hicieron esto, empezaron a hacerlo y empezaron a moverlo, Tengo que decir, ¿vale? viendo aquí que nos lo ha comentado el dueño de la moto, que así Sí. la vista bonita, porque la moto está restaurada por Color Motors en Santo Gloria, por Josep Martí. Espectacular el trabajo que ha hecho, qué bonita ha quedado su Sí, silla, ¿eh? sí. Sí, y bueno, otro dato, estas fibras también, que se las cedió Carlos Caracena, ¿vale? Que realmente esta moto tenía que haber rodado hoy, aquí, en el circuito. Nosotros la vamos a arrancar, pero la moto no va a rodar, entonces tenía que haber rodado aquí, pero bueno, por temas personales... No ha podido existir. Por temas personales, Carlos no ha podido venir, que le mando un saludo, desde aquí le mandamos un saludo. Que esté todo bien, ¿verdad? Que esté todo bien y que bueno, que ya hablaremos, y ya, que es muy buen amigo mío. Entonces, mira el sistema de horquilla, va metido en los tubos, lo que es el tema de hidráulicos, también es White Power, ¿vale? A ver, que no me enfoca. Mira, es White Power, pero mira, fíjate dentro ya, Ahora dentro lo que pone ya, dentro pone Cobas. Ahí está, ¿Vale? ahí lo vemos. O sea, esto es una moto artesanal 100%. O sea, esto no es una moto... Fíjate en el radiador.
allí, sí. Fíjate, Es lo que hablábamos. el radiador que decimos, mira qué pegotes, qué tal, no, pero que esto en la es que época- así en la época y así es como lo hacían, no es que estén reparados, no, esto es así como... Sacaban las tomas por donde podían, a donde les pedía la moto. Claro, y luego pues, oye, todo bien, Soldadito, soldado, todo tiene bien. sus pegotones y demás, claro, es que no había máquinas como hay hoy en día de soldadura de Aquí nos aluminio. encontramos, estamos fijando Jordi también, Sí. un sistema de chasis tubular. Chasis tubular, Muy clásico en la sí época, señor. ves chasis tubulares de hierro, Sí. ¿no? Esto es hierro, ¿verdad, Jordi? Sí, esto es hierro, Nos esto es chasis. encontramos con esta parte de aluminio. Esto es además, chasis de hierro, solo aluminio podemos basculante, usar estriberas, como podemos ver en aluminio. Joder, estriberas me están recordando a modernas, ¿eh? Sí, Que parecen las clásicas Tega, sí, ¿verdad? pero mira qué tubito. Sí, sí. Mira qué tubito comparado con el dedo. Finito, O sea, ¿eh? claro. Espectacular. Y bueno, y el tema de motor que hemos dicho, fíjate en el motor, o sea, mira los cilindros, cómo van, la disposición de Lo los veamos, cilindros. A ver si podemos verlo bien por aquí, voy a intentar que lo podáis ver. Por ahí están. Ahí se ven, un cilindro Tenemos delante unos de otro, cilindros, eso es un es. cilindro en tándem, Por o sea, aquí es el un motor otro. en tándem. Ahí está el fondo, Sí. esto está un poquito complicado porque Vale, mira, Todo tenemos bien, incluso la chapa de él. Tenemos aquí la chapa de fabricante, de JJ Cobas, también, vamos a ver. ¿vale? Y luego otro dato que tenemos, también muy importante de esta moto, que eso es ya, es un documento que vamos a enseñar. O sea, bueno, es es que un esto- documento que esto tengo es- yo aquí atrás, esto como molaría tenerlo que en tengo toda yo la por aquí, ¿vale? Que ya más de uno quisiera tener cuando vez que compra una moto y demás. O sea, tengo la factura original de JJ Cobas, ¿vale? A nombre de quién? De Joan Garriga. Menudo, es que este papel no ¿Vale? se puede perder ni arrugar, ¿eh? Nada. O sea, todavía le sube el valor, todavía le sube más el valor a esta moto. Qué pasada, macho. O sea, no es ¿Qué una más tenemos moto por ahí? que... Porque hay más facturas, ¿no? Eh, Ahí hay otra para que lo bueno, veáis. tenemos por aquí alguna factura más. Ahí está, lo que costó en su día, la Lo que- moto con el justo chasis. basculante, un motor. O sea, ahí está, todo documentado, pero También en es full- papel y como... También es full equipo esta moto, ¿eh? Sí. Estoy yo... Nada. Estamos a ver si nos la venden y esas cositas, pero yo creo que no nos la van a vender. Bueno, por lo menos que nos dejen arrancar. Además, yo se la compraba, en este precio se la compraba, en el que venían las facturas, del año 85. ¿Vale? Año 85. O sea, esto es un documento, además de que la moto es historia, con esto, o sea, No puedes pedir más. no se puede pedir más. Bueno, Jordi, intentamos subir esta moto a ver qué tal suena. Bueno, vamos a arrancarla, ¿no? Vamos para afuera. Venga. Bueno, chicos, impresionante cómo suena esta JJ. ¿Qué tenemos que decir, Jordi? Bueno, pues nada, lo último, mandamos un saludo a Carlos Caracena y eso, que ¿dónde nos vemos, Joan? El próximo, en el siguiente vídeo. En el próximo vídeo nos vemos. Venga, Chao. chao.